del ANSES, estamos hablando de Sergio Massa y de Fernanda Raberta, anunciaron un nuevo aumento para las jubilaciones, para las jubilaciones mínimas y aquellas también que son hasta 3 jubilaciones mínimas, que va a ir decreciendo un bono que van a estar dando. Y por eso mismo estamos en comunicación aquí a través del 90.1, a través de Keops FM en la Ciudad de La Plata, con Eugenio Semino, que es defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal, José María? Un placer saludarlo. Bueno, Eugenio, un nuevo aumento para las jubilaciones mínimas, un aumento casi del 21%, y algunos bonos que se van a sumar. ¿Cómo se toma esto desde el sector? Mira, el anuncio fue muy confuso. ¿Por qué? Vamos a tratar de traducirlo, te digo, porque en la práctica hoy tuvimos consultas de cientos de jubilados a ver qué se había dicho. Fue muy confuso por parte del ministro y la titular de ANSES, y a su vez está confuso en la propia página de ANSES. Es más, llegaron a la conclusión los funcionarios que los jubilados le habían ganado la inflación. Pero al margen de esto, que es un tema que habla del deterioro del propio sistema político en términos de su expresión, vamos a ver qué pasó. Hoy, mayo, de los 7.200.000 jubilados nacionales, jubilados y pensionados refiero, hay 6.100.000 que ganan o cobran el haber mínimo. Todos esos 7.200.000 van a tener un reajuste que sea el reajuste de ley de movilidad del 21%. Y vamos a hacer números redondos. Los 6.100.000 que cobran la mínima, el haber mínimo, Sí. hoy están cobrando 58.000 pesos. ¿Cuánto van a cobrar en más a partir de junio? Es ese 21%, que son 12.000 pesos más, Sí. que van a entrar en su bolsillo. Es decir, pasan de 58 a 70.000 pesos, 71.000 pesos. Esto implica 400 pesos más por día de lo que está percibiendo al día de hoy. El resto, de las categorías van a recibir ese 21% sobre lo que están cobrando. El de 200.000 pesos recibirá 42.000 pesos y así sucesivamente. Sí. Ahora bien, en paralelo, como en realidad suponer que se puede vivir con 70.000 pesos o subsistir o comer es materialmente es impresentable. Sí, además imposible, ¿no? Absolutamente. Lo que se ha hecho ya como política de Estado es seguir pagando una suma en negro que lo haga socialmente más presentable a este reajuste. Esa suma en negro, que se empleó muchas veces en las distintas administraciones, se la llama bonos. Esos bonos se dieron a veces en meses preelectorales, se dieron otras veces cuando el reajuste era muy bajo en relación con la inflación, etcétera, etcétera. Pero la conducción económica de Massa, Rubinstein y Tombolini la ha hecho política de Estado, ha sistematizado el pago negro. ¿Por qué? Porque desde que asumieron, el primer mes de reajuste fue septiembre del año pasado, hasta hoy se incorpora esa suma en negro y ahora se la extendió hasta el mes de septiembre. ¿Cuánto va a ser esa suma en negro para los de la mínima? El mismo monto que cobraron ahora en mayo, 15.000 pesos en el mes de junio. Es decir, 500 pesos más por día. En el mes de julio
va a ser 17.000 pesos, 2.000 pesos más, y en el mes de agosto 20.000 pesos, es decir, 3.000 pesos más. Ergo, los de la mínima en junio, entre el haber y la parte en negro, llamada bono, Sí. van a recibir de bolsillo 85.000 pesos. Más el aguinaldo. El aguinaldo es una cosa aparte que se lo adjudicó Massa como si lo hubiese inventado él. Tiene 80 años de vida el aguinaldo, ¿no? Sí. Y ahora te cuento lo del aguinaldo y el bono, ¿no? Y el bono en negro. En el mes de julio van a recibir 87.000 y en el mes de agosto 90.000. El aguinaldo, fíjate que van a recibir los de la mínima, es de 29.000 pesos, es decir, la mitad de 58.000. Claro, porque por el bono, al ser en negro, no se cobra aguinaldo. Efectivamente. Ni se cobra aguinaldo, ni a su vez se toma el bono como base para hacer el reajuste de ley. Claro. Y por otra parte es discrecional, es decir, lo paga la administración de turno conforme quiera, del monto que quiere y a los que quiere, porque por ejemplo hay 1.200.000 jubilados que ganan más de 2 mínimas que no recibieron ningún bono. Sí. Por lo cual proporcionalmente su haber fue perdiendo respecto a los que recibieron el bono. Claro. Ahora, ¿qué indica esto? Que el ajuste de la economía se está haciendo no en cuanto a lo que habitualmente escuchamos o yo escucho poco diálogo político y demás, pero a veces uno prende la televisión y como hay meteorólogos, cuando hay tormenta aparecen economistas actualmente, ¿no? Y todos opinan del tipo de dólar, opinan de las reservas del Banco Central, etcétera, etcétera, pero nadie habla de esto que estamos hablando vos y yo. Y en realidad no se habla porque el ajuste se está haciendo sobre este sector. Estos 7.200.000 jubilados y pensionados, y 1 millón más de argentinos que son las personas con discapacidad y que reciben una pensión no remunerativa que es el equivalente al 70% de la jubilación mínima. Es decir, al mes de mayo esa pensión es de 45.000 pesos. Sí. Entonces, ¿por qué te digo que el ajuste se está haciendo sobre este sector? Porque, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del mismo año, del 2022, el año pasado, las jubilaciones y pensiones, y las pensiones no contributivas, reajustaron por ley de movilidad el 72.5%. Sí. En diciembre la inflación había llegado al 94%. Con el tema de la movilidad, que se pelea el Frente de Todos, Conjuntos por el Cambio, que esta fórmula es mejor que la que había cambiado el gobierno de Macri, ¿cómo hubiese sido, Semino, si no se hubiese cambiado la ley de movilidad? ¿Se hubiese ganado más o se hubiese ganado menos? En algunos periodos un poco más con una y en otros un poco más con la otra. O sea, no hubiese influido por demasiado. Ejemplo, la de la anterior administración, en el 18-19, perdió 20 puntos respecto a la inflación, que fue el 53%. Claro. Durante el 2020, que no hubo fórmula, las jubilaciones se dieron por decreto de necesidad y urgencia, y en marzo, en el decreto de marzo, el primer reajuste de ese año, se hizo un achatamiento de la pirámide porque se dieron índices decrecientes, el 11.56 para las mínimas, hasta llegar al 3% para las que eran un poco más altas. Por lo cual
se distorsionó la pirámide, es decir, se dio menos de lo que hubiera dado la ley suspendida. Sí, sí, sí. Para el periodo ese, porque en el anterior habían perdido con esa ley. Tal cual. En realidad, ¿qué pasa? Hay un tema de fondo que es el haber jubilatorio. El haber jubilatorio hoy nada tiene que ver con lo que ha aportado la persona en su vida laborativa, sí, y mucho menos tiene que ver con la cobertura de su canasta de necesidades básicas. Es decir, las sucesivas administraciones y esta caída libre con la actual administración que tienen los saberes ha hecho que en lugar de tener un sistema previsional, como lo tuvimos el primero en Latinoamérica, se pagaban los saberes más altos de Latinoamérica hasta hace pocos años, hoy es simplemente un programa más de subsidios por la edad. Porque la gran mayoría están en la mínima que señalaba anteriormente, ahora van a entrar 800.000 nuevos jubilados que van a estar en esa mínima, ¿Qué porcentaje por lo cual en lugar de existir una pirámide previsional, sí, lo que existe es una gran meseta que vía de la discrecionalidad del llamado bono, de esos pagos en negro, depende no del derecho que tiene la persona que está en el sistema, sí, sino de la voluntad del príncipe, llamado como tal en términos históricos el Estado. Ahora, Semino, usted hablaba de porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje de gente de los jubilados en la Argentina cobran la mínima hoy? ¿Qué El porcentaje 86%. ¿El 86% de los jubilados hoy cobran la mínima? Claro. La mínima o un poco más de la un poco mínima. más, pero que no le hace al bolsillo demasiado más, o sea, el ingreso es realmente escaso. Y mire, hay un elemento que es fundamental. Hasta ahora hablamos del ingreso. Sí. Ahora, la última canasta de jubilado que hemos conocido es del 6 de abril de este año, que tiene la particularidad de incluir gastos de vivienda, es de 202.000 pesos, o era de 202.000 pesos. Sí, sí, sí. Así que el jubilado con su haber cubre un tercio o un 40% de su canasta de necesidades básicas. No tenía, me quedé pensando en este porcentaje, me parece altísimo, porque uno piensa la cantidad de gente que se jubila, que trabaja durante toda la vida, y cuando llega a fin de su trabajo, en vez de poder disfrutar, en muchos casos tiene que tratar de buscar alguna changa, no descansar, porque indudablemente, o tener la suerte de alguna ayuda familiar, porque es imposible justamente con este monto que cobran todos los meses. Eugenio, ha sido usted muy amable. Eso es en todos los casos. Nosotros acá en la Defensoría yo armé una pequeña oficina para ayudar a la gente que llega a los 65 años a armarle la carpeta para que pueda presentar en ANSES sin gastar en gestores, abogados, etcétera. La gente viene acá a los 65 años no a ver cómo se jubila, sino a ver cómo puede evitar jubilarse. Claro. Porque sabe que va a tener que seguir trabajando en un trabajo de baja calificación, no registrado en negro, mal pago, para poder comer, no para poder viajar, ¿no? Gracias por atendernos, Eugenio. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Eugenio Semino es defensor del pueblo de la tercera edad, donde hablaba justamente de este aumento que se conoció en el día de ayer, que lo presentaron el ministro de Economía y la titular del ANSES.